Glorificado sea el nombre del Señor. Bendigo el nombre de Dios en primer lugar y le doy gracia y alabo su nombre por su amor y su misericordia. Nos ha permitido reunirnos para participar de cosas importantes en esta programación y llenarnos de su gloria. Qué bueno es Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Mi alma le alaba y le bendice. Queremos predicar un mensaje en nombre del Señor para que todos los que puedan escuchar este mensaje sean edificados para gloria de nuestro Salvador. Para mí es un placer estar ante ustedes trayendo palabra de Dios. Yo creo que es un privilegio que nosotros tenemos de parte de Dios de poder predicar su santa y divina palabra y así llevar a las almas necesitadas paz, consuelo y esperanza. Tengo un mensaje de parte de Dios para compartir con ustedes en este día y espero que en sus oraciones pues pidan a Dios el mejor entendimiento de su palabra a través de este mensaje. Es un tema muy amplio, es un tema muy profundo, pero trataremos de hablar algo en nombre de Jesús. El mensaje está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25 al versículo 26. Para los lectores de la Biblia, son dos versículos sumamente conocidos. Dice la palabra de Dios: cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Yo quiero que reflexionemos sobre esa parte muy importante, porque todos los que creemos en Dios, todos los que buscamos la salvación del alma, el punto principal es la oración y el ayuno. Sigue diciendo la palabra de Dios de esta manera: porque si vosotros no perdonaréis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y si nuestro Padre que está en los cielos no perdona nuestras ofensas, repito, si nuestro Padre que está en los cielos no perdona nuestras ofensas, está en peligro serio nuestra salvación. Pues sobre este tema estaremos predicando en este día para gloria del nombre del Señor. Para muchos, el perdón no tiene tanto significado, pero el perdón es el olvidar la falta que ha cometido otra persona en contra suya, de tal manera que usted no le guarde rencor. Y pudiéramos hablar de varias formas de perdón. Pero vamos a enfocarnos en el perdón que el Señor quiere. Ese perdón que nos acerca a Dios libremente, que nos da libertad para comunicarnos con Dios. El mensaje que les voy a predicar lleva como título: rompiendo murallas que impiden nuestra comunión con Dios. Y yo pienso que el no perdón es una tremenda muralla que impide nuestra relación con nuestro Dios. Pues dice la palabra de Dios en el Génesis que Dios nos creó para que disfrutásemos una vida plena, una vida
agradable delante de su presencia. Esa fue la idea con la que Dios creó al hombre, no para el dolor, para la tristeza, para la angustia, para las aflicciones, para los sufrimientos. Yo creo que eso no fue la idea. La idea era para que viviéramos una vida plena, una vida agradable, llena de felicidad, de gozo, llena de tranquilidad para gloria de Dios. Esa fue la idea de la creación del hombre y la formación de la mujer. Pero como ustedes saben, pues el enemigo, el adversario de nuestras vidas espiritual, desde el comienzo también se ha empecinado en hacernos daño de una manera y de otra manera. Pues el enemigo ha querido interrumpir nuestra sana comunión con nuestro Dios y alejarnos de su presencia, haciendo así al hombre contra el hombre indiferente, de tal manera que las ofensas no lleguen a tener el perdón necesario de parte de Dios. Por eso que alabamos y bendecimos a Dios. Pero pese a todo esto, tenemos que tener presente que Cristo vino a libertarnos y darnos una vida de excelencia. Pese a toda esta debilidad humana, pese a toda la desobediencia, Cristo vino para libertarnos y darnos una vida de excelencia. Preste atención a eso. Una vida excelente es la que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Ya no las confusiones, ya no las indiferencias, ya no las tristezas, ya no el dolor por el pecado, sino que el gozo y la tranquilidad y la paz que descienden de lo alto. En todos los órdenes, si se lo permitimos, Cristo sanará nuestras heridas emocionales, pero si nosotros le damos la oportunidad. Así que la solución de todos estos problemas está en sus manos, está en nuestras manos. Glorificado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, por el capítulo 8, si no nos equivocamos, dice que Jesús se fue al monte de las Olivas. Presten atención, al monte de las Olivas, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Qué bueno es que todos lleguemos a Cristo, a los pies de Cristo. Qué importante cuando usted, cuando yo, ante todas las cosas, nos llegamos a donde está Jesucristo para aprender, para nutrirnos y de esa manera poder enseñar a las demás personas de la grandeza de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en Juan capítulo 8. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él los enseñaba. Sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio. Qué terrible, hasta aquí íbamos bien, qué terrible eso. En adulterio y poniéndola en medio. Dice el versículo 4, dícele, maestro, esta mujer hemos tomado en el mismo hecho de adulterio. Y la ley de Moisés nos manda apedrear a las tales. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Qué dices? Si la ley de Moisés había que cumplirla, ¿por qué trae a la mujer a los pies de Cristo
¿por qué la trae ante Jesucristo, donde está reunido con los creyentes enseñándole la palabra? ¿Por qué no cumples la ley? ¿Las tiene que traer a Cristo? Muchas veces nosotros hacemos de la misma manera. Muchas veces actuamos como los escribas y como los fariseos. Líbrenos, líbrenos Dios. Pero el propósito no era cumplir la ley. El propósito no era ese, porque dice la palabra, como dice en el versículo 6, maestro decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Cuando los hombres quieran ir contra usted, pues cuando los hombres quieran hacer las cosas a su manera, Cristo es la solución. No son las palabras las que nos defienden, porque no es el que grita más, el que tiene la razón. No es el que sabe expresar palabras ofensivas, el que gana la batalla. ¡No! 1000 veces no. Jesucristo en silencio escribía en tierra. Y como perseveraban los escribas y los fariseos, como perseveraban preguntándole, Jesucristo se endereza y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Qué cosa más buena que entendamos cuál es el propósito de Dios a través de este mensaje. Muchas veces nos convertimos en personas criticonas. Otras veces nos convertimos en personas que todo lo murmuramos. Y esto no es bueno. Esta es una tremenda muralla que usted tiene que derrumbar. Hoy mismo usted tiene que derrumbar esta gran muralla que te detiene llegar ante la presencia del Señor. Cómo ayunas, cómo ora, cómo te presenta delante de Dios cuando cuestiona a tu hermano en vez de orar por él, cuando busca la forma de acusaciones. Oh, querido hermano, es tiempo de perdonar para ser perdonado, y así romperemos la tremenda muralla que nos hace no perdonar. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga ayudando. Cuando tú vas a abrir tu boca para hablar contra tu hermano, arrepiéntete y pídele perdón. Cuando en tu mente llega el orgullo, el enojo también que te hace actuar de una manera diferente, arrepiéntete y pídele perdón a ese hermano para que tu perdón también sea espiritual, recibido de los cielos. Oh, qué tremenda muralla, la muralla del no perdón. La palabra de Dios sigue diciendo, Jesucristo no abre su boca, y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Yo no sé qué escribía Cristo en la tierra. Yo no sé qué sería lo que escribía. Algunos pensadores han dicho que Cristo escribía posiblemente, ni yo te perdono, vete y no peques más. Pero eso no es lo que me dice la Biblia, y yo realmente no sé. Pero no interesa tanto lo que estuviera escribiendo Cristo, sino que en la mujer aquella había un tremendo arrepentimiento de su pecado avergonzoso que había cometido. Dice, óigase esto, dice por el versículo 9, y oyendo pues ellos, redarguido de la conciencia, salióse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. De los más viejos hasta los más nuevos tenían problemas espirituales.
entre los viejos y entre los nuevos, a hacer conciencia, se habían dado cuenta que no estaban aptos para tirar la piedra contra esta mujer que había sido tomada en el hecho adulterando. Querido hermano y querido amigo, antes de empujar, extiende tu mano y levanta al caído. Trata de ser lumbrera en la oscuridad. Dice la palabra del Señor, siguiendo el tema, que cuando Jesús se endereza y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado?, dijo el Señor. Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Sería un perdón con condición. ¿Qué dicen ustedes? Sería un perdón con condición, porque también hay perdón con condición. Hay personas que sí perdonan, pero con condición. Yo te perdono, pero la cosa no va a ser lo mismo que antes. Tú te quedas allá y yo me quedo acá. Yo te perdono, pero ya no va a haber confianza entre usted y yo. Perdón con condición. Miren lo que pasó aquí. Cristo le dijo: si nadie te condena, yo tampoco te voy a condenar, pero el consejo es: para que seas libre, tú no peques más. Si el pecado nos lleva a un estado de vergüenza, de un estado terrible como el de esta mujer, no te apartes de la iglesia. Acércate a Cristo, dobla tus rodillas, humíllate hasta el polvo de la tierra, llega a los pies de Cristo, abraza los pies de Cristo, besa los pies de Cristo, derrama tus lágrimas en los pies de Cristo y dile: Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador. Gloria sea el nombre del Señor. Porque es la única manera que el nombre de Dios puede ser ensalzado y glorificado en nuestras vidas. Así que bendigamos a Dios. Qué tremenda muralla es el no perdón. Tremenda muralla. El no perdón. Perdón de corazón. Perdón que olvida. Perdón que no guarda rencor. Eso es tremendo. Hay una forma de ofender y volver a la normalidad y no pedir perdón. Muchas veces los esposos con la esposa pues se disgustan, se dicen cositas fuertes, pero ya siguen hablando normal. Otra vez toman la línea que llevaban antes y no existe la palabra perdón. Los padres con los hijos muchas veces también, y volvemos a la normalidad, dejamos todo atrás y no existe la palabra perdón. Qué tremenda la muralla de no perdón. Pero si no perdonamos, como dijo el versículo de la lectura de la Escritura, pues Dios tampoco nos perdonará. Y en el día del juicio no podemos ya pedir perdón. Así que líbrenos Dios, que nos ayude el Señor. La palabra de Dios nos dice de esta manera también. Entonces Pedro, llegándose a él, o sea a Jesús, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? ¿Solo hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Esto está tremendo, perdonar tantas veces a una misma persona, pero es palabra de Dios y hay que hacerlo así.
glorificado sea el nombre del Señor. Si usted todavía no ha llegado a entender, si usted todavía no ha llegado a ese momento de pedir perdón por alguna ofensa hecha a alguien, es tiempo que lo haga. Y cuando se postre de rodillas ante el Señor y se acuerda de eso, deje allí su presente, vuelve en amistad con su hermano y luego ven libremente y ofrece tu presente. Para que tu oración llegue al cielo, tienes que perdonar de verdad. Perdonar de verdad. Qué tristeza nos da cuando escuchamos a algunos hermanos hacer comentarios de los directores, de los pastores, de los líderes, de las direcciones de la iglesia. Qué tristeza nos da aquello, porque a partir de allí tienes problemas si no pides perdón cuando oras al Señor. Dice la palabra de Dios en otro lugar, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Oiga esto, preste atención a esto. Estamos en otra parte del tema, pero que tiene la misma muralla, la misma muralla. No hemos salido de esta muralla. Vamos a ver si tenemos tiempo de hablar de unas 4 o 5 murallas que nos impiden llegar a Dios. Pues no hemos salido de la primera, así que no se me cansen, respiren hondo y sigamos, porque mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de la casa del Señor. El Señor quiso hacer cuenta de sus bienes. Así que quiero que presten atención. Dice, y comenzando a hacer cuenta, presten atención, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, mucha plata, 10,000 talentos, mucha plata. ¿Cuánto le debe usted a Dios? ¿Cuánto le debe usted a Dios? 10,000 talentos. ¿Cuánto es nuestra deuda con Dios? Pues será ninguna deuda, porque ya Cristo las pagó todas. Pero usted pues de repente ha seguido acumulando deudas y no pagando. Pero no importa. Este hombre debía 10,000 talentos. Aquel señor, cuando oye esto, tiene que llamar a cuenta al muchacho, al señor, no sé, que no había podido pagar. El Señor, pues, aquel entonces, dice la palabra, lo va a vender. Lo va a vender a él, a la mujer y a sus hijos, con todo lo que tenían para cobrarse, para recibir el pago. Ya le dije, era mucha plata. Sigue siendo la palabra de Dios. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No permita usted, querido hermano, que una falta hoy, que una falta mañana, que un pecado que usted piensa que es pequeñito, una mentira blanca por aquí, un relajo de doble sentido por allá, una mirada codiciosa por el otro lado. No crea usted que eso no tiene que llegar ante la presencia del Señor y pedirle el perdón. No deje que se acumulen tantas cosas y llegue usted a los 10,000 talentos. Pero no importa, aquí el Señor, aquel siervo llega al Señor, perdóname, tenme paciencia, yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia, dice la Biblia, de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Ese es nuestro Jesucristo. No importa la condición que te encuentres, llégate a Jesucristo. No importa la ofensa que haya hecho a otro, pídele perdón
y llégate a Jesucristo, rompe las murallas del no perdón y acepta el consejo, la amonestación y la orientación a través de la Biblia para tu vida. Así que alabemos y bendigamos el nombre del Señor. Dice la Biblia: y salido aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Qué cosas son 100 denarios? Y trabando de él le ahogaba diciendo: págame. Oye, qué cosa más tremenda. Qué cosa más tremenda. Ya tienes oportunidad de pagar los 10 y ahora este que te debe poquito, tú no quieres darle oportunidad. Dice la Biblia: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo la misma palabra aquella: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La misma palabra que había usado el siervo con su señor son las mismas palabras que usa el consiervo con este siervo que se le había perdonado la deuda que tenía. Pero mire la gran diferencia, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Ese es usted? ¿Alguna vez ha hecho usted esto? ¿Cuántas cosas nos ha perdonado el Señor? Y algunas veces hemos oído, hermano, que te perdone Dios. Otras veces hemos escuchado hermanos diciendo de esta manera: yo nunca le perdono, porque yo soy de las personas que puedo perdonar pero que no olvido. Mentira del mismo diablo es esta. ¿Por qué sigue diciendo la Biblia? La Biblia más adelante sigue diciendo que el Señor aquel llamó también al siervo y le dijo: eres malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Allí viene el problema que tenemos que librarnos. Allí viene el problema de que usted y yo tenemos que librarnos. Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Todo lo que debía. Querido hermano, querido amigo que me escuchan a través de la radio, yo no sé hasta dónde me estarán escuchando, pero si en tu vida hay problemas como esto, hoy mismo tienes que deshacerte de ese problema. Rompe ya esas murallas. Rompe ya en nombre del Señor esas murallas. Posiblemente no necesitas ya camas, grúas para derribarla. Solamente tendrías que hacer como hizo el gran hombre de Dios: dar vuelta, gritar, y las murallas se caerán y quedarás libre para alabar, para bendecir a Dios. Cuando cantas, que tu himno llegue al cielo. Cuando oras, que tu oración llegue a la presencia del Señor. Cuando ayuna, sea ese ayuno acepto como olor suave ante el trono de la santidad de Dios. Querido hermano, rompamos las murallas del no perdón. Dice la palabra, ya para terminar esta primera muralla. Ya le dije que vamos a hablar como 7 murallas, pero vamos a la primera. Para terminar ya esta primera muralla, dice la Biblia: así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así hará nuestro Padre Celestial con nosotros, si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos de todo corazón.
rompiendo murallas, la muralla del no perdón. Dios te bendiga.